Listo, a continuación veremos el planteamiento del problema. Uno de los materiales más utilizados en la industria odontológica para la fabricación de implantes dentales es el titanio, debido a su bajo módulo elástico y buena biocompatibilidad. Sin embargo, este tiene pobre bioactividad, sufre corrosión y en ocasiones degradación, depositando en los tejidos circunstantes eh, titanio en estado iónico, lo que provocaría como inflamación. Y ahora veremos la solución propuesta. Se propone un sistema de implante dental de titanio recubierto con hidroxiapatita en escala nanométrica, modificándolo superficialmente. Esto para aumentar el área superficial y lograr una mayor integración al tejido óseo del implante, como vemos en las imágenes a la izquierda, como una representación del implante sumergido en aquel medio de tejido óseo. Ahora veremos el prototipo. Listo, entonces acá podemos ver las piezas del proceso de prototipado. Estas son las partes constitutivas de nuestro producto, se realizó en impresión 3D. Con esta se valida la morfología superficial del implante y también la conexión. Los implantes que se tienen pensado utilizar son implantes eh, de conexión interna. Listo, acá podemos ver el implante ya ensamblado con una corona de colmillo, ahí se puede ver el conector y el pilar. A la derecha podemos ver la mandíbula en tamaño real y el tamaño aproximado que tendría el implante. Este sería como para evaluar la escala y como dar una idea de esta. Ahora bien, nuestro boceto lo podemos ver en la parte izquierda de nuestra pantalla. Este fue sacado del programa de Console Multiphysics. A su vez, la parte derecha de nuestra pantalla podemos ver las medidas de este boceto, las cuales fueron tomadas en el programa Solid Edge. Ahora bien, vamos a ver la simulación de nuestro fenómeno de electrodeposición de hidroxiapatita en el titanio. Como se dijo anteriormente, la simulación se hizo por medio del programa Console Multiphysics. Además, se modelaron las partes por el programa Solid Edge. Esto con el objetivo de utilizar la geometría para la simulación. Primeramente tenemos que hablar del modelo matemático utilizado. Mediante la función de electroquímica de Console, se utiliza la interfaz de distribución de corriente secundaria para resolver el potencial del electrolito, esto suponiendo una electroneutralidad a granel, como podemos ver en la ecuación. Sin embargo, la ecuación dominante de nuestro fenómeno va a ser la ecuación de Butler-Volmer. Esta para modelar esta reacción y establecer la densidad de corriente local, como podemos ver en esta ecuación. A continuación, podemos ver los parámetros utilizados en la ecuación descrita anteriormente. De allí se destacan el equilibrio potencial de la reacción, el peso molecular y la densidad del titanio, entre otros parámetros obtenidos del programa de Console. Aquí podemos ver la geometría utilizada para la simulación, en donde se presenta un bloque y dos conos que representan dos implantes, que serían los electrodos. Sin embargo, una geometría mucho más precisa y parecida a la realidad sería la que se ve en la parte inferior izquierda, la cual se ve el implante como tal, que va a ser depositado con hidroxiapatita dentro del bloque que tendría el electrolito. Aquí podemos ver cómo sería la geometría si se hubiera hecho una simulación mucho más parecida a la realidad. Ahora, los resultados de la simulación, podemos ver que tenemos un plano de trabajo que traspasa nuestros conos para poder ver una mejor reacción. Y podemos ver que del electrolito al rojo al azul, que son los electrodos, está la densidad de corriente. Viéndolo desde otra vista, podemos ver que esta densidad de corriente va desde esta placa, que sería una representación del electrolito, hacia los electrodos. Podemos ver de azul hacia rojo. También se pueden ver las flechas que indican esta dirección de la densidad de corriente. La imagen a la derecha es el mismo fenómeno, sin embargo, desde la vista isométrica.
aquí se puede ver la placa de color azul y los dos electrodos de color bastante rojo anaranjado. Finalmente, podemos ver el crecimiento de la superficie en los implantes. Como podemos ver, en la capa de representación del electrolito no hay un crecimiento significativo. Sin embargo, si vemos los electrodos, los conos que representan nuestros implantes, vemos que están en un color muy azul. Eso significa que hay un crecimiento significativo en la superficie de los implantes. Esto nos confirma que efectivamente hay un depositado de hidroxiapatita que ha crecido en la superficie de los implantes mediante el proceso de electrodeposición. Listo, este es un modelo de la estabilidad del implante. Primero que nada, el nuevo hueso debe remodelarse y la osteointegración es un proceso que toma como en dos fases. La primera, que es la estabilidad primaria, que es más que todo toda esta estabilidad mecánica que debe tener el implante, la fricción, las cargas, y la estabilidad secundaria, que es la estabilidad biológica después de que el hueso se ha remodelado en contacto con la superficie del implante. Se ha utilizado como una función matemática para determinar como la estabilidad del implante según el punto de vista como biológico. La curva de la estabilidad total del implante está registrada a partir de estudios evaluados por dos curvas. La primera se basa como en la estabilidad primaria, que es como una tendencia a la baja y empieza desde el día 1 de la cirugía y va disminuyendo. Y la estabilidad secundaria, que también empieza desde el día 0 de la cirugía, pero esta sí va aumentando a medida que pasan los días. Estas dos curvas se supusieron y se demostraron como una curva simoidea. Por lo tanto, la función matemática usada fue la función simoidea. El rango superior en la tendencia descendente representa la estabilidad que se registró en la visita quirúrgica. Esto es llamada como la línea base y se denota por SB. Y el rango inferior será 0. Por lo tanto, el parámetro P1 se fija en 0 y el P2 se fija en SB. Pero es que acá no vemos los parámetros C1 ni el C2. Entonces acá se puede ver la tendencia que tiene en esta estabilidad primaria. La segunda curva mostró una tendencia ascendente correspondiente al comportamiento de la estabilidad secundaria denotada por SS. El rango superior de la curva representa la estabilidad que se registra en el último periodo de observación, es decir, como el estado final SF, y el rango inferior será 0. Por lo tanto, los parámetros S1 se fijan en SF y el S2 se fija en 0. Entonces es que acá, en vez de tener solo esta parte de la ecuación, se tiene como esta parte, se tiene también el SF porque ya va a ser al contrario a la estabilidad primaria. Y vemos el comportamiento ascendente. Ahora, la ecuación utilizada para la media total es esta, y acá se tienen en cuenta todos los datos y los promedios de los obtenidos con la suma de las dos ecuaciones. Usando la función solver de Excel se hicieron como los ajustes de las curvas para hallar los parámetros P3, P4, S3 y S4 para los datos encontrados en la literatura respecto al titanio y la hidroxapatita. Y así poder comparar cómo se vería la estabilidad del implante al pasar el tiempo. Como podemos ver, la estabilidad empieza en un ascenso más rápido cuando se tiene hidroxapatita que con el titanio solo, lo que nos daría a concluir que se tendría como una recuperación más rápida o un inicio de la osteointegración más rápido. Listo, acá están las referencias.